Con todo gusto. Congresista Alcorta, a través suyo, señor presidente, una interrupción. Congresista Alcorta, ¿tiene la interrupción? Para darle a Oliva. No voy a intervenir todavía, sino en esta reunión temática de la mujer, presidente del Consejo de Ministros, a través del presidente, debe estar el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, con las salas correspondientes a lo que es familia y mujer, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, igual que el Defensor del Pueblo. Porque la ministra... Congresista Alcorta, disculpe que le interrumpa, hay un problema técnico con el audio, está haciendo eco, por favor, si lo soluciona para poder escucharla. Mira que venía firma. ¿Ya? Presidente, ¿ya? No voy a participar, simplemente quería hacer una sugerencia, presidente, traer suyo al Premier y a la ministra. A esta reunión, esta sesión, que es obligatoria una vez al año, dar la explicación del caso, tiene que estar presente el presidente de la Corte, el Poder Judicial, el fiscal de la Nación y las salas correspondientes del Poder Judicial y de la Fiscalía en el tema familia y mujer, porque además estamos hablando acá permanentemente y cumplimos con el rol, pero la Fiscalía y el Poder Judicial tienen grandes responsabilidades porque liberan a todos estos delincuentes, violadores, maltratadores, pegalones. Solamente el caso de esa mujer que le ha metido el tornillo en los ojos, le han dado 3 días de prisión preventiva. Entonces las personas que también deciden la vida de estas personas, que es el Poder Judicial y la Fiscalía, tienen que estar presentes en atención, escuchando toda esta situación. De más está solamente recibir explicación si la vida va a continuar igual. Eso sin perjuicio y sin participación. Muchas gracias a los dos. Puede continuar, congresista. Señor presidente, yo no quería que el Pleno avance, no sin antes detenernos. El domingo último falleció el parlamentario por Arequipa, Rafael Valencia Dongo, parlamentario del periodo 2001-2006, representando a Arequipa. Fue un promotor de la macrorregión sur, creador del Parque Industrial de Arequipa, vinculado al sector privado y a la Cámara de Comercio. Habiendo fallecido intempestivamente y habiendo colaborado al desarrollo del país, quiero solicitarle, por favor, un minuto de silencio. Atendiendo a lo solicitado, un minuto de silencio. Muchas gracias. Gracias a usted. Saludar por su intermedio al señor Premier, a la señora ministra, por su especial deferencia al haber destacado el trabajo que hemos tenido el año próximo pasado. Podríamos hablar hoy varias cosas de la mujer. Permítame, señor presidente, referirme solo a un tema que tiene que ver con la educación de las mujeres. Creo que es la mejor manera de pensar en ellas, su educación. Ustedes han referido algunos temas interesantes. Ha dicho el Premier la reducción de brechas de género. Ha dicho la señora ministra los derechos económicos de las mujeres en más de una oportunidad. Y si revisamos con detenimiento su presentación, tienen ciertamente las brechas educativas entre mujeres y hombres, brechas educativas entre hombres y mujeres 2014-2018 y algunos datos interesantes que seguramente habría que consignar. Hay algunos datos que se han obviado y que hoy quiero invitar a que este Congreso reflexione. En el país existe, señor presidente, 7,5 millones de adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan. 7 millones es casi el 30% de la población. De este 30%, 17% son jóvenes entre 15 y 19 años de edad, en edad escolar. Se sabe además que de estas cifras, el 19%, a través suyo, señor presidente, la ministra, vienen del radio urbano. De estas, se sabe que hay un número importante de las deserciones que son niñas embarazadas.
Del 100% de niñas embarazadas, el 88% dejó el colegio. 8 de cada 10 embarazadas ha abandonado el colegio tal cual. Entonces, cuando hablamos de los derechos laborales de la mujer, cuando hablamos de sus derechos económicos de la mujer, primero habría que pensar en los derechos de educación que tiene la mujer. En el caso de Arequipa, la deserción escolar en las zonas rurales alcanza a 6 de cada 10. 6 de cada 10. De 100, 60 dejan el colegio. Nuevos pobres, nuevos informales, nuevos migrantes. Es realmente preocupante lo que ocurre. Y a este respecto no hay una política clara. El día de hoy, señor presidente, estamos 7 de marzo. Hay una movilización en el país porque los niños y las niñas van a ir a los colegios. Quiero que usted me permita, señor presidente, compartir por favor un PPT. Autorizado. Gracias, presidente. El 63% de colegios públicos necesita rehabilitación. Ahí van a ir las niñas y los niños. Siguiente, por favor. Esta fotografía ilustra la precariedad de la educación. Aquí deberían estar las niñas y deberíamos hablar de sus derechos económicos, de su salario, de sus capacidades competitivas. Esta es la institución educativa Alto Trujillo, afectada por el niño costero el año 2017. Está a 20 minutos del centro histórico de Trujillo. Los profesores instalaron un techo de polietileno para protegerse del sol. Las niñas y el derecho a la educación. Siguiente, por favor. Esta fotografía corresponde a la institución educativa San Francisco Belén en Loreto. Se encuentra en una zona de 60 instituciones educativas que han sido afectadas por las precipitaciones. Linda foto, el colegio se refleja en el agua. Siguiente, por favor. Esta foto corresponde a mi región, Arequipa. 7 colegios están por colapsar y requieren ser reconstruidos en la región Arequipa. Corresponden a las provincias, presidente, de Caylloma y Carabalí. Derechos educativos de la mujer. La niña que tiene que aprender, que tiene derecho a estudiar con dignidad. Este es el colegio. Sin cifras, sin cuadros. Ahí está. Siguiente, por favor. Institución educativa número 001. Esto es en Tumbes. A 5 meses de haberse construido su nueva infraestructura, la primera institución educativa de la región Tumbes ya presenta filtraciones, goteos debido a las lluvias. Sigamos. Colegio María Auxiliadora en Chulucanas. El director regional de educación informó que debido al desborde de la quebrada San Francisco en Tambo Grande se encuentran aislados 38 colegios. Y la que sigue a continuación es el colegio inundado Nueva Alianza por el desborde del río Marañón. Mire cómo está la infraestructura educativa. Entonces, ¿cómo las niñas aprenden? Este tema de las lenguas inclusivas que nos han contado, de los laboratorios, de los talleres, ¿cómo funciona esto, presidente? Si esta es la realidad del país, si lo dicen los diarios, el país dice que el 63% de la infraestructura escolar necesita reconstruirse. ¿Qué derechos hay ahí? Y ahora miren, siguiente por favor. Es el presidente Vizcarra el día de ayer, disfrutando del partido de fútbol. ¿Era hincha de la Alianza o de River? ¿Ah? Esto no merece el país. Esto no dicen los medios de comunicación. Esto es lo que pasa con las mujeres y con los hombres que necesitan tener verdaderas capacidades competitivas. Aquí está por Premier, cada vez que usted nos chasquea los dedos y nos dice que trabajemos. Que el Ejecutivo ejecute.
que trabaje a favor de la mujer y del hombre. No he venido acá a ser aplaudida. He venido a hablar por los padres de familia que dicen que van a comprar ventiladores en aulas prefabricadas, que no tienen cercos perimétricos, que les han robado las computadoras, que no tienen aulas y que no tienen carpetas. Se trabaja por la mujer primero, luchando por la educación de la mujer. Gracias, presidente. Se encuentran en las galerías del Congreso la selección peruana de futsal para personas con síndrome de Down, que representarán al Perú en el segundo Mundial de Futsal para personas con síndrome de Down, a quienes saludamos y felicitamos. Felicitaciones, muchachos. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Muchas gracias, presidente. Saludar la presencia de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como la presencia del Premier. Es importante este pleno, considerando que además, después de más de 2 años, este Parlamento tenía la necesidad de escuchar acerca de la implementación de la Ley de Igualdad de Oportunidades y qué se viene haciendo al respecto, cómo se viene implementando. Es deber del Parlamento también tener un control político en aras de mejorar las políticas públicas en nuestro país. Por eso, presidente, el pedido desde la Comisión de la Mujer se debió a aquella necesidad y el día de hoy se está concretando y de antemano agradecemos también que las aportaciones, las contribuciones que se hagan desde el Parlamento permita mejorar para el bien de las mujeres de nuestro país. Presidente, yo quiero dar algunos aportes, pero también opiniones respecto al informe presentado, y es que necesitamos dar un salto cualitativo respecto a la política de prevención. Se dice que la educación es el ámbito principal para informar, para educar, para prevenir la violencia, pero no reduzcamos la educación solo en el ámbito formal. Por supuesto que es importante la escuela, la educación superior, pero también apostemos por la educación en otros espacios no formales. Necesitamos garantizar la formación a la Policía Nacional del Perú, que es la primera instancia, la comisaría en donde se recibe la denuncia, donde muchas veces las mujeres son violentadas, discriminadas, estereotipadas y marginadas, y no podemos permitir que la Policía Nacional del Perú sea el primero en negar la denuncia a una mujer que sufre violencia, así como a miembros de las Fuerzas Armadas. Educación a través de los medios de comunicación, los medios masivos. Colegas, todos necesitamos desaprender aquellas características, actitudes, también prácticas sociales y culturales basadas en el machismo. Tenemos que desaprender esa forma de convivir en donde hemos normalizado la violencia para aprender a convivir más bien en escenarios libres de violencia, libres de discriminación y de exclusión. Presidente, a mí sí me preocupa cuando mostramos las cifras de denuncias, cuántas mujeres han denunciado al mes, al año. ¿Por qué me preocupa? Porque cuando las mujeres denuncian, lejos de ser el inicio de la protección, termina siendo el inicio de una tortura sistemática para las mujeres y suele terminar en un feminicidio. Y digo esto con tal dureza, presidente, porque ese agresor machista que se siente afectado porque su esposa o su pareja fue capaz de denunciar, resulta que vuelca toda su rabia y la amenaza de muerte a su pareja. Y entonces, si el Estado no está en las condiciones de garantizar la protección y de prevenir que esa mujer sea asesinada, matada en manos de su pareja, presidente, la denuncia termina siendo una de las barreras, diríamos, para el acceso realmente hacia la justicia, porque
no solo la denuncia no es tomada en cuenta, sino cuando se hace, termina siendo un riesgo alto para la vida de las mujeres. Eso implica, por supuesto, una atención multisectorial, no aislada, un compromiso en donde todas las entidades podamos abordar una cuota de responsabilidad. Presidente, hay la gran necesidad de ampliar los albergues o las casas de acogida. Las mujeres que tienen que regresar, obligadas casi porque no tienen opción después de ser golpeadas, amenazadas o atentadas, tienen que regresar a la casa de su agresor. Esto resulta siendo la única alternativa. Necesitamos generar otros espacios alternativos en donde las mujeres que tienen el peligro de su vida vayan a esos albergues y no vuelvan a la casa del agresor, en donde seguramente les espera la muerte. Es verdad que el Ministerio de Educación ha ampliado la contratación de psicólogos en las unidades de gestión educativa local, pero, presidente, a través suyo, a la ministra y al premier, no está siendo suficiente la contratación de un psicólogo por UGEL, porque tenemos instituciones educativas como, por ejemplo, colegios emblemáticos. En Ayacucho tenemos 3 colegios emblemáticos, una de ellas alberga a más de 4.500 estudiantes, en donde hay denuncias por tocamientos indebidos, por violación sexual, hay violencia escolar, y ese colegio sí amerita tener un psicólogo. Entonces creo que sí hay necesidad de proyectar la contratación de psicólogos y trabajadores sociales para revertir este escenario de violencia que también las niñas y adolescentes sufren en el ámbito educativo. La línea 100, del que nosotros, por supuesto, promovemos, difundimos, para que la gente llame a la línea 100 y salve su vida y tenga la atención, yo quiero hacer la sugerencia para que podamos tener más personas atendiendo en idiomas originarios. Muchas mujeres que hablan el quechua, el aymara, lenguas nativas, que es la forma como se expresan y podrían transmitir su dolor, su urgencia de ser atendidas, tienen que ser recepcionadas en sus lenguas originarias, y no siempre las respuestas se dan en sus lenguas originarias. Hay que fortalecer y reforzar este programa, o por lo menos esta línea telefónica que atiende a las víctimas. ¿Qué hacemos con los jueces? Presidente, a través suyo, ¿qué hacemos con aquellos jueces, operadores de justicia que liberan a los agresores? Le liberan de toda culpa, pese a que la fiscal o la fiscalía ha pedido prisión preventiva. Tenemos que sancionar a aquellos jueces que están operando mal y en contra de la ley, y seguramente la corrupción por ahí se entreviene entre sus acciones, no lo sabemos, pero la población, por supuesto que sí denuncia que podría haber ocurrido una corrupción para dejar libre al agresor, al violentador, al violador, y eso no puede ser posible. A mí me preocupa de sobremanera cómo las mujeres, además de pasar todas las barreras, las dificultades de la burocracia para denunciar, para ser atendidas, para llegar hacia la fiscalía y empiece su proceso de investigación, termine un juez liberando al agresor cuando tienes a la víctima con el rostro desfigurado, cuando tienes a la víctima con un problema no solo de salud, sino que además ha perdido la vista. En Ayacucho, presidente, una mujer ha sido violentada con un destornillador en los 2 ojos, y esta mujer, por supuesto que ha perdido la vista y va a estar inhabilitada por toda su vida. Y entonces tienes a un juez que determina que ha sido una lesión leve, y eso sí, pues yo creo que nos tiene que llamar a una enorme reflexión y cambio también dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Yo quiero además agregar algunas preguntas muy puntuales. ¿Cuándo vamos a tener aprobada la Política Nacional de Igualdad de Género? Respecto a la atención integral que merecen los hijos y las hijas de mujeres víctimas de feminicidio, ¿cómo está caminando el programa Te Acompaña, que fue aprobado por resolución ministerial 307 el año 2018 por el Ministerio de la Mujer? Creo que es importante saber, porque finalmente los huérfanos, los hijos son los que quedan después de que la madre ha sido asesinada. ¿En qué quedó? ¿Cómo va el protocolo base de actuación
acción conjunta en marco de la Ley 3364, que permite justamente establecer obligaciones a distintos sectores de manera intersectorial, y creo que es importante tener un protocolo base de actuación conjunta para implementar esta importante ley. Y finalmente, cómo vamos avanzando en la formulación del programa presupuestal para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que lo aprobamos en la ley de presupuesto del año 2019 y se le encargó al Ministerio de Economía y Finanzas, así como al Ministerio de la Mujer y otros sectores, poder abordarla. Esas son mis preguntas, presidente, concretas. Creo que complementaría a la presentación, por supuesto, en donde se hacen esfuerzos, pero creo yo que ante la realidad cruda que vive nuestro país y las mujeres de nuestro país siguen siendo aún insuficientes. Y sé que esto parte por voluntad política, por decisiones, por asignación presupuestal, pero también parte porque tomemos conciencia que luchar contra la violencia que viven hoy millones de mujeres en este país no solo pasa por un discurso alentador a cambiar esa realidad, pasa por definir políticas públicas claras, pero también inversión en las mujeres, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señor presidente. Previo mis atentos saludos al Premier como a la señora ministra de la Mujer, quiero rendir mi homenaje reverente a todas las madres del país que cumplen función o funciones como madre, como trabajadora y como luchadoras sociales. Y en esta ocasión, señor presidente, permítaseme rendir un homenaje muy especial a una mujer que ha demostrado coraje, consecuencia y una lucha reivindicativa por los derechos no solamente de la mujer, sino del país. Me estoy refiriendo a un homenaje a la gran luchadora social María Elena Moyano. Luego de ello, señor presidente y colegas parlamentarios, tengo que manifestar que luego de haber escuchado el discurso de nuestro Premier, cumpliendo con un ritual democrático que se viene a hacer en este recinto año tras año, donde se rinde lo que han hecho, un informe de lo que se va a hacer, de lo cual se puede deducir que los avances son muy relativos, muy especialmente en estos últimos tiempos, donde este gobierno, señor presidente, el señor presidente de la República, el señor Vizcarra, se sostienen en el discurso de una lucha frontal contra la corrupción, hecho que nosotros lo compartimos. Pero resulta, colegas parlamentarios, de que este discurso se va acabando, se va agotando. Lo que la gente, el pueblo, quiere solución a sus problemas, reivindicación de los trabajadores, reivindicaciones de las mujeres en cuanto a sus derechos. Quiere que la informalidad ya no crezca, que la desocupación tampoco, que baje la anemia, que los jubilados por lo menos tengan una vida digna para poder sobrevivir. Con 300 o 400 soles es imposible, señor Premier. Y esto meritúa una reflexión en este día tan grande que va a ser el Día de la Mujer, muy especialmente viudas, jubiladas, que no tienen sino un sueldo mísero de 300 a 400 soles. Y en este discurrir de lo que ha manifestado el Premier, he encontrado ciertas incoherencias, con todo el respeto que se merece el Premier. Se nos da cifras presupuestales, pero resulta de que hay una reducción del presupuesto del Ministerio de la Mujer, porque de un PIA de 745 millones y fracción baja
a un PIB de 585 millones de soles. Es decir, una reducción del 21%, lo que significa 160 millones en el presupuesto del Ministerio de la Mujer. Y esto necesita una explicación que el señor Premier y la ministra también nos explique por qué se permite de que se haga esta rebaja y esta reducción del presupuesto del Ministerio de la Mujer. Porque se necesita dinero para poder cumplir con todo lo que se ha planificado referente a la mujer, a las escuelas, a la educación, a la vida digna que deben tener las mujeres. Se pregona mucho discurso, pero si no hay los fondos necesarios, se dice que se lucha contra la corrupción, señor presidente, sin embargo no hay los fondos necesarios que el Ministerio Público exige. No tienen infraestructura, no tienen personal. Entonces, ¿cómo se va a luchar sin fondos contra la corrupción? Y en este caso, en vez de que se aumente el presupuesto para el Ministerio de la Mujer, se permita que haya una reducción de 160 millones. Esto necesita una explicación no solamente para nosotros, sino para el país. Por eso, señor presidente, invocaría a que el Premier nos señale el por qué se ha hecho esta reducción y a la ministra por qué permite también esta reducción de 160 millones. Porque si no se tienen los fondos necesarios, el discurso va a pasar como un discurso más. Haciendo una invocación, señor presidente, a los colegas parlamentarios también, para que cada vez que haya estos actos donde los ministros vienen a rendir cuentas, es necesario que sean transparentes y clarificados en bien del discurrir de nuestro país. Gracias, señor. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Presidente, a través suyo un saludo a la ministra y al ministro. Señora ministra, a través suyo, presidente, el día martes, el ministro de Justicia, 18 años después, le pidió disculpas públicas a KL, porque KL es un caso simbólico para las mujeres del Perú. Es una mujer menor de edad que fue forzada a tener un embarazo de un feto anencefálico que ponía en riesgo su vida y la salud mental de la madre. Ella tuvo que terminar el embarazo y durante 4 días dar de mamar a un niño que iba a morir. En el 2005 se presentó el caso ante instancias de derechos humanos y el Estado peruano tuvo que reconocer que lo que se había hecho era una tortura. Años después, recién en el 2014, se aprobó el protocolo de aborto terapéutico en el Perú. Presidente, a través suyo quisiera preguntarle a la ministra si se está haciendo una fiscalización sobre la implementación del protocolo. Porque en este tipo de casos, en los que la vida de la madre se pone en riesgo, su salud física y su salud mental, el Estado peruano prevé la posibilidad de la interrupción a través de un aborto terapéutico. Pero a pesar de que esa ley tiene años en nuestro país, la implementación del protocolo fue lentísimo. Se adoptó en el 2014 y aún hay riesgo de implementación. Hoy tenemos un caso del que no voy a hablar en particular, pero que sí se lo voy a comunicar, ministra, a usted directamente, porque quiero que le atienda, de una mujer menor de edad, una niña cuya vida está en riesgo y que no han podido aplicar como tendrían que aplicar las normativas en el país. Entonces, ese es un tema fundamental y nosotras nos comprometemos además a fiscalizar la correcta implementación de este protocolo que permita que las vidas de las mujeres también sean cuidadas, señor presidente, en algo que es fundamental y que no se pueda forzar una situación que coloque además en una situación mayor de riesgo.